Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en este video vamos a proceder a la resolución que les había dejado de algunos ejercicios, en los cuales se basaba en encontrar volumen y superficie de una pieza espacial. Pieza espacial que, si bien está a mis espaldas, la misma corresponde a un examen de ingreso, la cual era de diciembre del 2012, época para la cual tendría que haber desaparecido el mundo, como había una profecía maya, que después dijeron que está mal interpretada, que la fecha es otra, haciéndonos acordar aún más a Homero Simpson. Por suerte no llegó esa fecha. Así que, bueno, es el ejercicio 4 de este parcial. Y lo que estaba, si bien solamente en el examen piden volumen, yo agrego el área lateral. Entonces, vamos a hacer primero el análisis del volumen y luego el correspondiente análisis para la superficie lateral de todas las caras y también la interna. Vamos a hacer lugar. Entonces, primero tenemos que diagramar, porque no es un prisma, no es un paralelepípedo, porque pues tiene aquí un plano inclinado. Este de aquí es un plano inclinado. Fíjense que no es paralelepípedo, porque la altura de esta cara es diferente de esta. Aquí tenemos 10 y acá tenemos 13. Entonces, es una figura un poco compleja que tenemos que visualizar. En primera instancia, lo que se puede ocurrir es pensarlo como un paralelepípedo más un prisma triangular menos un cilindro, que sería la perforación. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. Pero, yo les dije que no era un prisma, aunque en realidad sí. Y lo que yo quiero que ustedes comiencen a ver las piezas como prismas. Entonces, que lo voy a dibujar en azul, yo sí lo voy a ver como prisma y voy a tener que una de sus tapas o sus superficies bases sea esta. Vamos a borrar la cara del plano inclinado. Entonces, si ustedes pueden ver, de la superficie de esta cara salen caras en ángulo recto. Entonces, podríamos decir que es un prisma trapezoidal. Y acostúmbrense a ver las piezas como prismas cuya base no sea convencional. Yo les di a ustedes una fórmula genérica para los prismas, que era la superficie de la base por la altura. ¿Qué forma puede tener la base? La que se les dé la gana. Entonces, podemos sacar como alternativa bueno, no estoy para bien hoy. El prisma, el volumen directo del prisma trapezoidal, y le restamos la perforación, porque ahí no tenemos chances. Entonces, de esta manera vamos a poder hacer de una manera bastante más rápida, si lo quieren ver así. ¿Significa que este no es válido? Sí, este método es válido. Sí, este de aquí abajo es válido. Ambos lo son.
Pero lo importante en esta clase de ejercicios es orientar y tramar hacia dónde tenemos que enfocar. Es fundamental ello. Entonces, yo voy a hacer esta solución. Después vamos a ver por qué. Porque el profesor conoce el diario del lunes, sabe qué va a servir más o qué va a servir menos. Entonces, para hacer el prisma trapezoidal, me conviene ya ubicar la superficie de esta cara. Entonces, va a ser lo primero que vamos a obtener. Y ahí vamos. Entonces, ya hecha la figura, me tomé el trabajo de dibujarla, sabemos que el área de un trapecio era base mayor más base menor por altura dividido 2. Hay algunos que me dicen, no, yo prefiero dividir en rectángulos. ¿Por qué? Rectángulo y triángulo, porque sé la fórmula, no me acuerdo de esta. Como quieran. Yo tomo, no es un atajo, un camino un poco más corto que hay que tener un poco memorizadas la fórmula. Esta la tengo desde la primaria. ¿Usted estudiaba mucho? No. Casi a látigo me hacían acordar algunas cosas que para mí es como frases hechas como el orden de los factores no altera el producto, base mayor más base menor por altura dividido 2. Sin embargo, por ejemplo, la de los polígonos, apotema por lado por apotema dividido 2 por el número de lados, en realidad yo la razono más por el lado de sacar el área de cada triángulo y multiplicarlo por la cantidad de triángulos que hay adentro, en un polígono regular. Esto lo van a definir ustedes. A mí me interesa que lleguen a destinos en el tiempo que fue solicitado. Entonces, me van a decir, yo tengo la base, ¿cómo es? Esta es base menor. Tengo que sacar esta base mayor, pero ¿cuál es la altura? No se acostumbren a ver las figuras cuya base sea la que está horizontal. Acomódenla como a ustedes se les dé la gana, pero más que como se les dé la gana, como les sea más fácil. Por ejemplo, para ver esta figura como un prisma, ustedes tuvieron que sea como voltear la figura. Y ahí les queda como un prisma. Para lo que habitualmente se ve, un poco como yo les di, no se me ocurrió un poco voltearlo. No es lo habitual, no se encuentra en la bibliografía. Sin embargo, invito a que ustedes seleccionen cuál va a ser la base para utilizar como prisma. Entonces, yo voy a base mayor más. Entonces podemos decir que esta es la base mayor, esta es la base menor y esta es la altura. Y ahora vamos a calcular, nos va a quedar 13 más 10 por la altura, que es 4, dividido 2. Esto queda 23 por 4 dividido 2. Si mal no me dan las cuentas, esto es 92 dividido 2. Y el área de la base va a quedar igual a 46. Entonces, recordemos que el volumen de un prisma es superficie de la base por la altura. Entonces, el volumen total, que va a ser el volumen del prisma, menos el volumen de la perforación. Entonces, volumen del prisma es área de la base por la altura menos el área de la sección o del orificio por el largo, que al final es un cilindro, es la superficie de la base por la altura
Y esto da, el área de la base es 46. Por la altura, piensen que ahora, como ustedes voltearon y esta es la base, la altura va a ser esta. La altura va a ser 3 menos el área del orificio, tenemos el diámetro. Como les dije, ahora va a haber mucho diámetro, entonces ¿qué va a ser? Pi por 2 al cuadrado dividido 4, recordando que 2 es el diámetro, y me está faltando algo, que es el largo. El largo va a ser este, 4, que en este caso el 4 se simplifica con el 4 de la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a tener? 8 llevo 1, esto es 138 menos, y bueno, ya calentando el pi hace falta hacer las respectivas cuentas, siendo que pi por 2 al cuadrado, que es 4, da 12,6 redondeado. Entonces, ya redondeando, el volumen total que va a ser 136, 126, 125,4. Y helo aquí el valor que llegamos del volumen, que bueno, hay distintos métodos a veces para corroborar, que puede ser hacer en distintos métodos o distintos caminos, pero siempre tienen que llegar a esto y tienen que ser coherentes. Ya vamos a ir viendo. En lo que a superficie lateral respecta, esta no es una figura cuya base sea un polígono regular. Cuesta un poco más. ¿Y qué es lo que nos va a costar? Y esto grábenselo de aquí en adelante, es el orden. Para llegar a ser la superficie lateral de este tipo de piezas espaciales, hay que tener muchísima disciplina en el orden. Es fundamental ser disciplinado en el orden. Sobre todo que no se confunda, porque si no, la confusión es el mayor enemigo de este tipo de ejercicios. Y es allí que así va a ser como ustedes puedan vencerlo de esto lo otro. Entonces, un primer paso puede ser numerar las caras para saber cuál es cuál y saber qué tenemos y qué no. Entonces, podemos empezar. Vamos a borrar el sombreado y las otras líneas. Entonces, podemos decir que esta es la 1, la 2, la 3. Podemos decir que la de abajo es la 0, la de atrás es la 4 y la de que está por aquí atrás es la 5. Si querían, yo le puse 0, que es la que está abajo, pueden ponerle otro número. Eso lo definen ustedes. Pero la idea es tener cuáles son todas las caras. Y yo les había dicho la superficie interna de la perforación. La superficie interna vendría a ser, haciéndolo un poco aparte, con un prisma para que sea más fácil, mejor dicho, este es prisma, pero un paralelepípedo. Si yo tengo esta perforación aquí, ustedes van a tener una perforación que se prolongue hasta el otro lado. Yo les había dicho que esta perforación era pasante. La superficie interna de la perforación va a ser esta de aquí, que va a ser como una etiqueta. Entonces, podríamos decir que
La 7 es la interna de la perforación. Entonces, una vez establecidas las numeraciones, pueden llegar a hacerlo por separado. Yo lo que les voy a invitar a hacer, algo que me pareció muy didáctico hace unos años, fue el método de los cadetes. Recuerdo a uno, después otro se lo adjudicó, que no, empezaron las peleas, como digo. Para mí es el método curso de ingreso 2016, por poner un nombre, el método Manera, que es cadete ya egresado, que lo comenté, Corrientes de Goya. Así que vamos a hacerlo. ¿En qué se basa? En pensar esta figura como una caja y abrirla en todas sus partes. ¿Cómo vamos a hacer a continuación? De esta no tengo una figura, pero de otras que vamos a hacer más adelante sí las tengo y va a ser más fácil verlo. Bueno, habiendo hecho el despliegue, quedan todas estas superficies. Y me interesa que las grafiquen para que puedan ir visualizando. Vamos a hacer un repaso. Yo cómo abrí esta figura, ¿no? Para que lo vean como una caja ahora mismo. Suponiendo que esta caja sea como el prisma, aquí tenemos el plano inclinado, este de aquí. Entonces, ¿yo qué hice? Apoyé la cara de atrás contra el pizarrón y yo desplegué las distintas caras. Es como que la fui abriendo y la cara 0, la de abajo, la puse para acá. Es como que vayan apoyando distintas caras contra la superficie. Es como que acá apoyé esta y acá apoyé a la derecha, o para la izquierda de ustedes apoyé esta frontal. Una pregunta que me hicieron en la clase anterior era si para superficie tenemos que colocar las superficies. Bueno, para superficie colocamos las superficies. Para superficie colocamos la cara sin la perforación. Y la respuesta que había dicho era que sí. Entonces, fíjense que en las dos caras resté las perforaciones, mejor dicho, aquí y aquí. Entonces, una vez que dibujamos todas las caras, ahí procedemos recién ahí, a colocar las medidas. Entonces, fíjense, o mejor dicho, para hacerlo más sencillo, vamos a hacer mejor. Yo me equivoqué. Tendría que ser esta la cara 5, esta la cara 1. Ahí. O sea, yo empecé apoyando la cara de atrás. Ahí, perdón por el error. Yo empecé apoyando contra el pizarrón la cara de atrás. Cinco era la de atrás, la que está aquí atrás. 3 era la de arriba. 1 era la que está en el frente. 0 era la que estaba abajo. 2 era la que estaba aquí. Y 4 la de este lado. Entonces, ya teniendo, lo que tenemos que hacer es tomar
las diferentes medidas. La cara 1 y la cara 5 son iguales. No hay mayor inconveniente. ¿Tenemos las medidas de la cara 1 y la cara 5? Sí. Que de hecho fue como sacamos la superficie de la base para el prisma trapezoidal. Después, la cara de superior, del techo, si le quieren poner así, de la parte superior, la tenemos el ancho, que son 3 metros, acá se me borró, pero no tenemos este largo, que vamos a tener que sacarlo. La cara del frente, ¿lo tenemos? Sí, la altura era 10 y el ancho era 3. La parte de atrás, la figura 4, la altura era 13 y el ancho es 3. La de abajo, el ancho, que vamos a borrar aquí, es el mismo que aquí, es 3, y el largo lo teníamos, que es 4. ¿Qué nos queda? La superficie interna, que hablamos de la superficie de la perforación, que en este caso vendría a ser esta de aquí adentro, que vendría a tener la helicoide. Entonces, el largo, si dijimos que era una perforación que pasaba toda la figura, el largo de este cilindro, ¿cuánto va a ser el largo de la pieza? Entonces lo colocamos aquí, va a ser 4. Y ahora, el ancho, pues, si cortamos este tubo, ¿qué nos queda? Es como les hacía con la hoja. Imaginemos que la perforación es esta. Si abrimos la hoja, vamos a hacer justo que toque superficie con superficie. Si abrimos, va a quedar un rectángulo y tenemos, este es el largo de la pieza y la altura, que va a ser el perímetro de la perforación. Entonces, esto que va a ser el perímetro, que es pi por diámetro, que sería pi por 2, que sería 6,3. ¿Qué nos queda por allá? Esta hipotenusa. Entonces, aquí sí podemos proceder a dividir la pieza o sea, el trapecio que teníamos en un rectángulo y en un triángulo. Vamos a ver, dibujo. Y acá teníamos que esta altura, que era la misma del frente, era 10. Y esto que nos queda, la diferencia de las dos alturas, de esta de aquí con esta de aquí, sería 13 menos 10. Y la altura, la base, va a ser la ya conocida 4. Entonces nos queda un rectángulo, un triángulo digo, que va a ser, bueno, yo me pasé, al final es peor, que va a quedar 3 y la base 4.
Si hallamos la hipotenusa h, nos va a dar 5. Esto por cálculo de Pitágoras se saca. Entonces, este 5 va a ser este 5 que esté acá de largo o este 5 que va a estar acá, que va a ser esta figura. Entonces, ya teniendo todas las medidas, todas las cotas de la pieza y ya habiendo dividido todas sus caras en superficies simples que van a ser triángulos, rectángulos, algún círculo y no hay mucho más, podemos proceder a sacar todas las áreas laterales de la figura, el cual van a ser un conjunto de operaciones sencillas que tenemos que tener ordenados. Y ahí vamos. Entonces, a continuación, ya cuando pudimos definir todas las áreas, empezamos en orden a determinar. Vamos a empezar con el área 0, que era el rectángulo que estaba abajo. Yo tuve que borrar para hacer lugar, pero el que estaba abajo de... ¿Cómo es? No es que estaba en el plano inclinado, estaba acá abajo. Entonces, un rectángulo plano que era 4×3. Entonces, área 0 es igual a 12. Área 1, que era el área que utilizamos como base, que era el trapecio. Ya habíamos sacado el área. Recuerden que yo les dije, prefiero encararlo como un prisma trapezoidal porque conozco el resultado del diario del lunes y yo sabía que la íbamos a utilizar. Entonces, ya como la tenemos, directamente la escribo. Área 1 es 46. El área 2, que... ¿cómo es? Que no, esta era el 3, esta debería ser el 2, porque no hay otra. Entonces, ¿qué era? Un rectángulo que tenía 10 de altura y 3 de base. Entonces, el área 2 es igual a un rectángulo menos la perforación. Recordemos de que estaba perforada. Menos pi por el diámetro al cuadrado dividido 4. Que 2 al cuadrado es 4 dividido 4, chau, sería 30 menos pi. Entonces el área 2, voy a hacer la cuenta, pero tiene que ser en 14, 27, 26,9, redondeado. 26,9, efectivamente. El área 3, esta de acá, era el inclinado que tuvimos que sacar el largo, que nos había dado algo como 5. Este largo, que aquí está, nos queda 5 por el ancho, que era 3. Entonces el área 3 es igual a 15. Vamos señalándolos. El área 4 es el otro rectángulo perforado. Va a ser 3 por 13 menos la perforación, pi por diámetro al cuadrado, que es 2 dividido 4, se van. 3 por 13,
da 39 menos pi 3,1, 35,9. Por si las dudas, para que después no te hagas una fe de ratas, efectivamente me queda 35,9. Bueno, vamos a seguir. Área 5 era el área del trapecio, que era igual a área 1, 46. Área, perdón, la perforación no era 7, era 6. Pasa que como había 6 superficies me salté. El área 6 queda el largo 4 por el perímetro, que lo habíamos sacado, que era pi por diámetro, que era 6,3. Y esto nos da 25,2. Y ahí, ¿cómo es? 4 por pi por 2. 25,1. Entonces, el área total matemáticamente es la sumatoria de las áreas, lo que sería igual más para ustedes área 0 más área 1 más hasta el área 6, que es la última. Entonces el área total, haciendo todas las respectivas cuentas, que sería 12 más 46 más el área 2, 26,9 más el área 3, 15 más el área 4, 35,9 más el área 5, 46 más el área 6, 25,1 más, no, ya está, más 0 eventualmente, y da un valor como 206,9. Y allí vieron cómo una vez, o sea, primero desarmé la figura, numeré las caras, desarmo la figura, encuentro las medidas de cada una y después, cuando tengo las medidas, me pongo a hacer las cuentas de cada una. Que es sencillo eso. Y después, o sea, voy haciéndola en orden. Y una vez que tengo todos los resultados, los voy sumando de a pasos y me queda ya toda, me queda bien la superficie. Es un ejercicio que hay que ser muy ordenado. Así que bueno, pasamos a otro eventualmente.